mañana, mis hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios en este día domingo, gloria a Jesús. Y vamos a empezar nuestra enseñanza bíblica, aleluya, nuestra escuela dominical en esta hora. Y les voy a invitar que nos pongamos sobre nuestros pies y comencemos con una oración, aleluya, pidiendo al Señor siempre la dirección a través de su Espíritu Santo para que nosotros seamos edificados por la palabra que Él tiene en este día para nosotros, aleluya, poder recibirla con gozo y alegría y atesorar esa enseñanza en nuestro corazón, ya que eso nos va dando a nosotros, aleluya, el conocimiento del fundamento de la verdad que es la palabra del Señor, aleluya. Así vamos a orar en esta hora, ayúdeme a orar en esta mañana, bendito Dios, pidiéndole al Señor que me ayude, ya que estoy un poco afectado de salud, pero tenemos toda la actitud para estar en este lugar alabando y glorificando a nuestro Dios, aleluya. Bendito Dios y Padre, te doy gracias en esta hermosa hora, porque reconozco que es por tu gracia, por tu misericordia que estoy en este lugar, Señor amado. Gracias. En esta hora te pido que seas tú a través de tu Espíritu Santo guiándome, Dios mío, en esta enseñanza, para que la iglesia reciba, Padre, en esta hora, aleluya, esta enseñanza, Dios mío, que traemos, Señor eterno. Mira a los que vienen de camino, tráeles con bien, y a los que ya estamos en este lugar, Señor, que dispongamos todo nuestro ser, nuestra alma, cuerpo y espíritu, Señor eterno, y pongamos el entendimiento, Dios mío, lo que vamos a estar estudiando para aprovechar bien el tiempo, Señor amado, ya que los tiempos son malos, Dios del cielo, aleluya. Donde nosotros estudiamos esta palabra que es la verdad, Dios mío, que nos abrió los ojos un día y nos dimos cuenta que estábamos necesitados, aleluya, de esa gracia que fue derramada, Señor, para perdón de nuestros pecados, para alcanzarnos, Dios del cielo, y sacarnos de las tinieblas a la luz. Aleluya. Y ahora entonces, Dios mío, agradecidos estamos aquí anunciando esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, oh Dios del cielo, aleluya. No nos podemos quedar callados, sino tenemos que seguir anunciando esta palabra que alcanza, Dios mío, al perdido, que restaura, Señor, que sana herida, Dios mío, aleluya, en este lugar, Padre. Por eso es que estamos edificando la iglesia, Señor del cielo, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, donde tú eres la cabeza, Jesucristo amado, aleluya, y el Espíritu Santo es el que la sustenta, el Espíritu Santo es el que la lleva, aleluya, la guía. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él nos guiaría a toda justicia y a toda verdad, aleluya, a través de esta palabra que tenemos, aleluya, infalible, que es la más confiable, que podemos nosotros abrazar y creerla con todo nuestro corazón, aleluya. Gracias en el nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Los pongo, Dios mío, delante de ti, y esta escuela dominical que seas tú glorificándote, Padre, trayendo, aleluya, en esta hora la enseñanza como debe de ser, Dios mío, para edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda honra y toda gloria solo a ti. Amén y amén. Gloria al Señor. Así vamos a buscar nuestra lectura antifonal, que viene basada en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Estaremos leyendo del verso 1 hasta el 7, gloria a Jesús. El libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1 hasta el 7. Lo estaremos haciendo antifonalmente. Leo el primero yo, el segundo usted. Nos unimos en el número 7. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia decimos, amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aqueos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmesas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles,
quienes orando les hicieron hermanos. Juntos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Jesús. Puedes tomar su asiento en esta hora. Y las diferentes clases pueden pasar con sus alumnos. No sé si ya están los maestros. Y los alumnos también pueden así, aleluya, cada uno ir a sus diferentes lugares para recibir la enseñanza, acuerdo con las edades, aleluya, para que podamos entender la palabra del Señor. Y nosotros nos quedamos en este lugar, gloria a Jesús. Vamos a empezar con la lectura de los objetivos y voy a pedir a mis hermanos que me ayuden, aleluya, para hacer esta enseñanza dinámica y participe de todos nosotros. Hermano Hugo. Dice, objetivo: después de estudiar esta lección, el alumno comprenderá las implicaciones del diaconado. Amén, hermano David. Interiorizará la importancia del trabajo en colaboración. Amén. El número 3, si alguien lo tiene, hermano Carlito. Entenderá la razón de los requisitos para este ministerio. Gloria al Señor. Gracias, mis hermanos. En la afirmación fundamental dice, aleluya, el diaconado es un oficio espiritual que no debe tomarse a la ligera, sino que debe ejercerse bajo criterios bíblicos. Y en el versículo en el cual estaremos meditando en esta lección está en 1 Timoteo capítulo 3, verso 13, y dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bien, entramos en la enseñanza en esta hora, en la introducción. Estaremos viendo, aleluya, un problema que surge a causa del crecimiento de los discípulos y de los que estaban como uniéndose en la fe en los tiempos, aleluya, que crece o comienza la iglesia primitiva. Entonces vemos en la introducción, dice, el llamado de Dios a su iglesia es a crecer por medio del ofrecimiento del don de Dios. La iglesia que realiza la voluntad de Dios experimenta un crecimiento continuo en su congregación. O sea que una obra que es de Dios, donde se mueve el Espíritu Santo, donde se da la palabra del Señor, no puede quedarse estancada, tiene que estar en continuo crecimiento, porque ahí está significando que hay vida, y donde hay vida hay un mover. Dios es un Dios que se mueve, no es un Dios estático que se queda en un solo lugar. Dios siempre está moviéndose para que nosotros entendamos que tiene que haber un crecimiento. El crecimiento trae sus beneficios, pero también vienen acompañados de ciertas situaciones que deben ser atendidas. La identificación de las oportunidades y de los recursos de la congregación, que la congregación tenga disponible, serán vital para un desarrollo sano de la congregación. Y los recursos identificados deben cumplir con ciertas características para su buen desempeño y edificación de la comunidad de fe. La iglesia originaria nos ha dejado un ejemplo para nuestros días, o sea, para que nosotros aprendamos de la primera iglesia, aprendamos de las experiencias vividas y apliquemos a nuestra realidad, o sea, a nuestros tiempos. La iglesia primitiva experimentó un crecimiento, lo cual trajo un surgimiento de ciertos problemas donde se dieron cuenta que necesitaban ayuda para que esos, aleluya, problemas no fueran como obstáculos y de cierta forma como que la iglesia se desviara o se desenfocara de lo que era el plan primordial, que era el de la expansión de la palabra, de la predicación del evangelio para alcanzar a las vidas o a las almas, como Cristo les había encargado a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran ahí hasta que fueran revestidos de poder
de poder de lo alto para que le fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los discípulos, después de haber recibido el Espíritu Santo, ser llenos, comienzan a predicar el evangelio con un denuedo, que esto trajo, aleluya, un crecimiento dentro del pueblo, y muchas almas creían y se unían más y más a la fe cristiana que estaban en ese tiempo profesando los apóstoles. Entonces vemos ahora en el primer punto, estaremos viendo, la iglesia es identificada por el ministerio del diaconado. Y esto está en Hechos, ahí donde leímos capítulo 6, comienza del verso 1. En el inciso A de nuestro primer punto dice, oportunidad para el servicio, Hechos 6, 1, 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos que anduvieron con Cristo, dice, convocaron a la multitud de los discípulos, de los seguidores, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces vino, aleluya, una sugerencia y dijeron, buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra del Señor. Esto fue a causa de lo que se estaba viendo en ese momento. Fue algo, aleluya, que surge como un problema que los discípulos vieron que era algo que se tenía que arreglar inmediatamente, no dejarlo a que pasara más allá. El libro de los Hechos es escrito aproximadamente en el año 63 después de Cristo. Entonces, aleluya, si nosotros vamos al tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él estuvo aproximadamente los 33 años a la edad que fue crucificado y resucitó y fue ascendido al cielo. Si quitamos entonces la edad de nuestro Señor Jesucristo, nos quedan 30 años, que es en lo que Hechos registra los acontecimientos que pasaron con la iglesia primitiva. O sea, Hechos abarca los primeros 30 años después de Cristo y comienza a narrarnos el crecimiento y los surgimientos de los problemas. El crecimiento siempre trae sus consecuencias. A veces son buenas, pero también hay algunas que vienen a provocar incomodidad dentro de la comunidad cristiana o dentro de las iglesias. Y son, aleluya, asuntos que se deben de tomar muy en cuenta y tratarlos urgentemente sin dejar que esto socave o abunde con más cosas que después vayan a ser un problema más grande que no pueda solucionarse o cause ya más, pues que dentro de la comunidad cause otras cosas, otras consecuencias. Entonces, en el inciso A vemos oportunidades para el servicio, como leíamos ahí en Hechos capítulo 6, verso 1 al 4. La iglesia de Jerusalén comenzó a experimentar un gran crecimiento debido al mover del Espíritu Santo. Si entendemos esto, entonces las iglesias que están están siempre en un constante crecimiento, quiere decir que ahí habita el Espíritu Santo. Porque el que trae avivamiento es siempre el Espíritu de Dios. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo o se convirtió en un club o está muerta. Pero es el Espíritu Santo el que trae ese constante movimiento de que esté en crecimiento, aleluya, que no esté estancada. Dice que eso fue debido al mover del Espíritu Santo. Este crecimiento trajo como resultado la convivencia de judíos de la diáspora y con los judíos de Jerusalén. ¿Cuáles eran los judíos de la diáspora? Eran los que estaban esparcidos de alrededor de Jerusalén y las demás regiones. Entonces, si vemos ahí donde usted, no sé si su expositor trae, pero ahí dice en vocabulario parte 1, habla acerca de las viudas. ¿Quiénes eran estas viudas? ¿Y por qué motivo o por qué razón comienza a surgir
este inconveniente, vamos a decirlo así, dentro de la congregación o de la iglesia primitiva. Entonces, si nosotros vemos que está hablando de dos grupos, los que están en Jerusalén y los que eran de la diáspora, los que estaban de alrededor de Jerusalén, pero dice que comenzaron a juntarse, comenzaron a regresar, comenzaron a llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea de que ya cuando llegaban como al tiempo que ellos tal vez estaban esperando la muerte, dice que se iban acercando a su lugar, porque como que era algo más de confianza, o los sacerdotes les habían enseñado así, que como que si ellos estuvieran en Jerusalén, cuando ellos murieran y viniera, aleluya, el tiempo de la resurrección de los muertos, como que ellos serían levantados más rápido porque estaban ahí en Jerusalén, en el lugar preciso. Entonces como que eso trajo un crecimiento de gente de avanzada edad, y comenzaron a surgir muchas viudas de diferentes lugares porque comenzaron a llegar de diferentes áreas. Entonces ahí surgió un problema, porque ya comenzaron a dejarse ver dos partes o dos diferentes lugares, los que resalta en este lugar, en esta lectura que estamos haciendo. Entonces dice, este crecimiento junto a la persecución que estaba comenzando provocaron que el manejo de los recursos para el cuidado de las personas que ahí se congregaban se hicieron difícil. Según podemos encontrarlo en Hechos 4:37. Los fondos eran entregados a los apóstoles, pero estos tenían que dedicar tiempo a la palabra y a su vez tener que lidiar con la persecución y procurar que las viudas que ahí se encontraban fueran atendidas. Tanto fue el quehacer que la situación comenzó a salirse de sus manos. O sea, comenzó a surgir este problema. Así que los apóstoles convocaron a una reunión para atender con prontitud el malestar creado ante la queja de que las viudas griegas eran desatendidas. Entonces vemos aquí, dice, un principio importante que nosotros podemos sustraer es que nunca debemos de dejar, o no debe de dejarse para el futuro, las situaciones que podemos atender hoy o las cosas que tienen que solucionarse. Hay que tomarlas, aleluya, de frente. No hay que dejarlas. En las iglesias grandes parece que es un poquito más complicado porque, pues bueno, ya el pastor no se da abasto para tener el control de todas las personas, de todos los lugares, más en este país que somos una multiforme cultura, que venimos de todas partes de nuestros países y tenemos ciertas diferencias. No es que no nos querramos llevar o que no nos entrelacemos entre hermanos o no sentamos el mismo sentir, sino que hay algunas diferencias que nos van a caracterizar que somos de otro lugar y que no somos del mismo país todas las personas que estamos dentro de la iglesia. Por lo cual tenemos diferentes conclusiones, sacamos ¿verdad? Nosotros decimos comentarios y decimos es que de tal país son así, de tal lugar son así, de tal, y se manifiestan de esta forma, o ellos dicen esto, dicen lo otro. Entonces dentro de la iglesia se debe de tener un cuidado para que eso sea un balance y no se salga de control. Porque los problemas siempre van a surgir, desde siempre, de toda índole. Estamos viendo la primera iglesia que está avanzando a través del Espíritu Santo. Ellos comienzan a expandirse, el evangelio comienza a crecer, pero así también comienzan los problemas. Entonces los discípulos se dieron cuenta que ellos necesitaban ayuda. Esto es un principio que no podemos nosotros ignorarlo. Cómo se atienden las multitudes con más personas. Cómo se atienden los problemas trayendo más con personas con sabiduría para ver cómo se van a tratar estos asuntos. Entonces ellos comenzaron a decirle que esto tenía que ser tratado inmediatamente y no dejarse para más después lo que tenía que hacerse inmediatamente. Entonces podemos nosotros entender que la
procrastinación es una mala consejera. La procrastinación o procrastinar es dejar algo para después cuando lo tenemos que hacer hoy. Cuando nosotros nos damos cuenta de algo, no debemos de dejar pasar más tiempo porque eso va a crecer. Y eso va a traer problemas. Entonces, si nosotros ya nos dimos cuenta, hay que ir al punto, hay que ir a donde está la herida para echarle la medicina que se necesita para sanarse. No hay que dejarla crecer porque se va a convertir en algo más grande que después se va a tener que amputar algo y ya va a traer más problemas. Entonces, como somos el cuerpo de Cristo, todo lo que vaya surgiendo hay que saberlo atender. Y los apóstoles declaran que no era conveniente, o no es que ellos pensaran que no podían servir a las mesas, sino que no podían ser que no podía ser a costa de dejar de alimentar las almas con la palabra de Dios. Y ante el reto existen o proponen una solución práctica, que ellos necesitaban encontrar nuevos líderes para atender las necesidades terrenales de la congregación. Y estos serían escogidos por y para el pueblo. Lo primero que hacen es involucrar a todos los creyentes en un movimiento democrático para encontrar a estos nuevos líderes. Entonces la iglesia, cuando comienzan a surgir los problemas, dependiendo las índoles que sean, de qué características son los problemas, se tiene que buscar la solución. En este caso era que los discípulos no podían dejar de desatender la palabra, lo más importante, lo que necesitaba el pueblo o la iglesia naciente escuchar, y no dejarlo, aleluya, que ellos se desatendieran de lo que era más importante. Entonces ellos dicen, vamos a buscar a personas que nos ayuden. Pero lo primero que ellos dicen, aleluya, hay que buscar a gente que está dentro de ustedes, que son de las que ustedes conocen, que tienen testimonio y que dan el grado para que ocupen el puesto. Que ustedes sepan que son personas de carácter serio, que no son personas en las cuales nosotros podamos dudar o haya ciertas cosas que no conocemos, sino que sean conocidas dentro de la congregación o dentro del pueblo. Entonces estas características comienzan los discípulos a señalarlas. El texto dice, no deja claro del por qué se eligieron a 7. Sin embargo, establecieron tres criterios necesarios en dichos servidores. Primero, que deben ser de buena reputación. ¿Quién es una persona de buena reputación? Antecedentes penales que tiene buenos privilegios. Habla bien son firmes que conocen de la palabra. Amén, gloria al Señor. Estamos hablando de personas dentro de la iglesia que se encuentren de buena reputación. Amén. Tiene acaso del buen testimonio. Una buena respuesta. Pues también sean responsables de sí, que no tengan así también antecedentes que están dedicados a venir a la iglesia, que se mire lo que están aprendiendo acerca de la palabra de Dios, para que así el testimonio sea quien nos elige, para hacer una buena elección, para que acudan a ellos a preguntar acerca de consultar con ellos para llegar de acuerdo a un problema que se presenta. Amén. Gracias, hermano David. ¿Y cuánto tiempo podemos decir que nosotros conocemos a una persona?
que podemos catalogarlo que tiene un testimonio intachable? Para mí, yo creo que en 2 años es suficiente para mirar la calidad de la persona que está entregando todo su empeño para que por medio de su testimonio está diciéndonos de cómo comportarnos también, seguir pues su ejemplo. Yo empecé en mí a elegir personas a los 2 años y me sentí me empecé a sentir así como muy con más seguridad de preguntar a las personas que, por ejemplo, a los diáconos, Amén. De los que estamos hablando. a los líderes, a los maestros, al pastor, y a las personas que tenían más tiempo también, que me asesoraran y que dieran una explicación acerca de algo que no entendía. Y pues así fue como empecé a crecer en la fe. Amén. Gloria a Dios. Y ya después empecé también a sentir como la esperanza de que mi fe fuera creciendo por medio de la respuesta que yo esperaba escuchar de las personas a quien yo me agregué. Amén. Gracias, hermano David. Porque está hablando aquí de los primeros requisitos que ellos tenían que ver en las personas que iban a poner como prospectos a tomar esos ministerios o esos cargos. Tenían que entonces ellos, dice, darse cuenta que fueran de buena reputación, es decir, valorados positivamente por quienes los rodeaban o por quienes los rodean. Personas que sean, aleluya, dentro de la misma iglesia, que no tenga nadie que decir nada de él, sino que sea, aleluya, una persona que es de carácter transparente con todos, que sea el mismo con cualquier persona que él trate, que no haya ciertas cosas que lo caractericen por ser como que está haciendo disensión o distinción de personas, sino que tiene que ser valorado dentro del grupo de la iglesia o del pueblo de Dios. El número 2 dice que deben de estar llenos del Espíritu Santo, es decir, completamente entregados y guiados por Él en sus decisiones. O sea, cómo nosotros vemos el comportamiento de estas personas, cómo ellos andan, cómo son sus reacciones ante los problemas de la vida, ante las cosas que ellos tienen que enfrentarse, si reaccionan como personas espirituales o nos dejan a nosotros a desear o a deber cuando vemos la realidad de las cosas. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios en sus decisiones, todo creyente que tiene el Espíritu Santo morando dentro de él o dentro de ellos, pero no todos están llenos del Espíritu o totalmente dedicados al caminar en el Espíritu. Entonces, cuando se escogen estas personas, se buscan encontrar estas características. Entonces, ¿qué me deja saber esto a mí? Que esto no es el resultado de un puesto o de una ocupación de servicio que yo tengo en la iglesia, sino que tiene que verse antes de que yo lo ocupe. Porque después de estar en el cargo es fácil aparentar que somos las personas adecuadas para ocupar los cargos, pero tiene que verse antes en nosotros de ocupar esto, porque esto no es la consecuencia del puesto que tienes, sino es la consecuencia de la entrega
y la búsqueda, el caminar con el Espíritu Santo, el ser el hombre o mujer que Dios espera. Por eso es que los puestos y las cosas que nos ponen a hacer no deberían de cambiar nuestra personalidad. Deberíamos de seguir siendo los mismos espirituales, los mismos amables, los mismos buscadores de la presencia del Señor, porque supuestamente cuando nos escogieron vieron en nosotros estas cualidades. Busquen dentro de ustedes, dentro del pueblo, a 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo, que no sean con tacha alguna, para que ustedes los reciban y cuando ellos estén administrando o estén guiándolos a ustedes no digan, no, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? ¿O qué me vas a decir tú si yo sé cómo tú te comportas, o sé cómo tú andas, sé tú cómo caminas, yo sé tu testimonio, entonces no me puedes venir a decir nada a mí? Esto va a traer conflicto. Entonces los apóstoles les dicen a ellos, escojan dentro de vosotros a quienes ustedes saben que no tienen tacha alguna, para que cuando ellos estén sirviendo, ustedes los reciban. Deben de ser llenos del Espíritu Santo, es decir, completamente entregados y guiados por el Espíritu en sus decisiones. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos, pero no todos están llenos del Espíritu. O total, dedicados a caminar en el Espíritu. Número 3, deben también estar llenos de sabiduría, o bien la capacidad de tomar decisiones sabias en torno a los asuntos prácticos del pueblo. Estos criterios siguen vigentes para escoger los líderes de la iglesia hasta el día de hoy. La decisión fue acertada o aceptada debido a que el liderazgo apostólico era de procedencia hebrea, pero los nuevos líderes eran de procedencia griega. O sea que no podemos nosotros poner a dirigir solamente a unas personas. Tenemos que nosotros ver lo que sea conveniente para que la obra del Señor siga creciendo. Porque de esta manera, dice, trajeron un balance al liderazgo de la iglesia. Al liderazgo de la iglesia en general. Donde yo crecí, donde yo me convertí en la iglesia en California en el 2004 más o menos, estaba dividida casi la mitad eran guatemaltecos y la mitad salvadoreños. Y siempre que habían decisiones para llevarse a cabo dentro de la iglesia estaban reñidos porque casi eran las mitades. Y esto acarreaba un poco de conflictos porque no, hoy tenemos que ganar nosotros, no, hoy tenemos que ganar nosotros. Y yo me acuerdo que una vez iban a mandar un contenedor de ropa y suministros y no sé tantas cosas a uno de los desastres que habían pasado en un lugar de Centroamérica. Entonces la iglesia nunca se puso de acuerdo en las decisiones que iban a tomar. ¿Y qué pasó? A lo último no mandaron nada del suministro y se quedó lleno de ropa y de todas las cosas y se echó a perder todo. Por no ponerse de acuerdo en lo que iban a hacer. Y eso sí trajo conflictos y problemas porque todos los que habíamos aportado y supuestamente iba a llegar la ayuda que íbamos a mandar como iglesia. Pero fue porque no, que nosotros lo mandamos para aquel lado, no, que nosotros lo mandamos para el otro, no, y que pues entonces a votación y aquí, que la iglesia del Señor no se tiene que dejar que esas divisiones acarreen problemas para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a ser los beneficiados o los que van a salir perjudicados? Vamos a ser nosotros siempre como el pueblo de Dios. Entonces, cuando se buscan estas clases de personas, tienen que ser llenos del Espíritu, porque dice que aunque todo el cristiano tiene el Espíritu Santo, no quiere decir que todos están llenos del Espíritu Santo. Entonces, las personas que están llenas del Espíritu Santo ya me pueden hablar a mí con un poco de sabiduría de Dios. Porque ya no van a dar ningún benedicto o van a clasificar algo a conveniencia de nadie, sino que van a ver por las partes que no cause problemas en ninguna de las dos cosas que sea de conflicto, ya sea de nacionalidad o de cualquier índole que sea el problema. Sino que la sabiduría va a hacer de que todo se resuelva y que quede lo mejor que se pueda dentro de la iglesia. Cuando yo me levanté en esa iglesia, estuve por lo menos 4 años buscando del Señor, donde yo pienso que di testimonio
de que me había convertido de verdad. A los 4 años ellos me dijeron, hemos observado que usted es un hombre dedicado al Señor y lo queremos poner como prospecto para diácono. Pero todavía hay más requisitos que tiene que cumplir. A los 4 años. Entonces dije yo, si ellos se están dando cuenta de los requisitos que uno debe de tomar, está bien. Pero también deben de hacerlo a la luz de la palabra, no a la conveniencia de dónde es este o de qué país es, o porque este me va a ayudar mejor, o porque aquí me beneficia este líder o me beneficia esta otra líder acá. Sino que esto sea de acuerdo al beneficio para la obra del Señor. Porque dice que como judíos tenían el uso o costumbre de asistir a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde al templo para orar. Al igual que los apóstoles, debemos aprender de que el líder que está delante no siempre lo puede hacer. Y tenemos que aprender a delegar y si queremos obtener buenos resultados. De lo contrario, resultará en el agotamiento físico, mental y espiritual. Los que dirigen la iglesia debemos de evitar caer en el síndrome de la fatiga crónica, conocido en inglés como el burnout. Debemos también identificar esas oportunidades donde personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado puedan desarrollar lo que Dios les ha entregado. Por eso es que aquí se tiene que buscar las cualidades minuciosamente dentro de las personas que pueden estar al servicio. Todos somos llamados a servir, pero a veces no todos estamos aptos para estar en los cargos. Por eso es que no todos vamos a servir en el mismo lugar. Se nos ha enseñado que somos un cuerpo y como el cuerpo tiene muchas funciones, pues usted tal vez no está apto para estar siempre al frente, pues puede funcionar en otra área dentro de la iglesia. Pero aquí en conjunto es que nosotros tenemos que aprender que la iglesia tiene que seguir caminando. En el inciso B dice el servicio trae crecimiento a la iglesia. Hechos capítulo 6, versos 5 y 7. Agradó la propuesta a toda la multitud e eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmesas y a Nicolás, que eran prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es el propósito de la iglesia de Cristo cuando nació allá en el mover del Espíritu Santo, cuando descendió en el aposento alto, que hubiera un crecimiento de fe. Pero también Jesucristo por eso fue que comenzó a buscar a líderes que no pudieran hacer la obra sin que estuvieran llenos para dirigir a las demás personas. Los apóstoles transfirieron a otros una parte de los deberes y los derechos que antes se le habían confiado personalmente de parte de nuestro Señor Jesucristo y establecen otro oficio además del apostolado que hasta este momento había sido el único oficio eclesiástico, de modo que aquí comienza la obra de suplir las carencias en la estructura orgánica de la iglesia, o sea, en el organismo de la iglesia de Cristo, y asegurar su integridad, y no tuvieron temor que al adoptar este proceder pareciera que desconfiaban del Espíritu Santo, sino que procedieron sin vacilar, creando un nuevo oficio. Lo propuesto tuvo aprobación de la iglesia,
y los apóstoles no hubiesen logrado su designio sin la acción concurrente de ella. Ellos podían haber actuado solo por su propia autoridad sin haber justificado su acción bajo el pensamiento de que su oficio les exigía actuar únicamente bajo su propia autoridad. Sin embargo, los apóstoles creyeron que la iglesia había llegado al periodo de madurez y presentaron una declaración de las circunstancias junto con un remedio. Cuando hay problemas dentro de la iglesia, no los podemos hacer de la vista gorda. Si nosotros nos dimos cuenta de un problema que está surgiendo, y si yo soy líder, tengo que acudir al pastor. Pastor, yo me he dado cuenta de esta situación y tenemos que hacer algo para solucionarlo, para que eso no nos cause más problemas dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo hacemos estas cosas? Primero tenemos que orar y pedir dirección al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, tenemos que ser dirigidos por Dios. Los apóstoles bien pudieron, dice, haber actuado de forma de decir, aquí nosotros tenemos en nuestras manos el mando. Y aquí no va a venir nadie a hacer nada más que no lo hagamos nosotros. Pero ellos se dieron cuenta que necesitaban ayuda. Y esa ayuda tenía que ser del mismo pueblo. Los pastores no pueden ser, aleluya, todas las tareas dentro de una iglesia. No pueden orquestar la iglesia solo ellos. Necesitan a los líderes. Se necesitan todas las ramas de liderazgo que tenemos dentro de la iglesia para que haya un orden y sea más fácil el caminar, para que se identifiquen los problemas más fácil. Porque así cada líder de sociedad puede identificar los problemas en su liderazgo y traerlos al pastor, y juntamente con los demás líderes se puede tomar una decisión, claro, que tiene que ser basada con la dirección del Espíritu Santo sin causar ningún problema o causar que ninguna persona abandone el grupo o la iglesia. El trabajo que los apóstoles vieron necesario acá es un trabajo que iban a estar involucrados en lo social, en la socialización de la iglesia. Por eso es que los diáconos tienen que ser personas sociables, no personas que estén enemistados con otras, o que no se lleven con estos, o que no se lleven con los del otro país. O sea, nosotros tenemos que ser un ejemplo de hermandad del amor de Cristo. Y estas características, como decía al principio, no tienen que ser el resultado del puesto que me pusieron a hacer, sino tendría que ser el resultado de yo entregarme a Cristo por completo. ¿O qué no fue eso? Lo primero que experimentamos cuando venimos al Señor era el amar a todas las demás personas, sin prejuicios. No les encontrábamos defecto a nadie, sino solamente buscábamos ocasión para mostrarles el amor de Cristo. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el crecimiento entonces que nos ha hecho que nosotros comencemos a alejarnos de ese verdadero amor o del primer amor que conocimos cuando venimos al Señor? Entonces los diáconos era una obra social. Ellos iban a estar involucrados en algo en lo cual ellos tenían que tener mucho cuidado de no favorecer a unas personas y desatender a otras. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, en la distribución o las cosas que se hacen dentro de la iglesia. No sé si fue el pastor o la pastora, ponían de ejemplo que a alguien que habían puesto a repartir unos juguetes que habían llevado a una iglesia, que los líderes que estaban ahí comenzaron a escoger lo mejor para ellos. Estos no eran buenos líderes para estar en lo cuanto a lo social, porque ellos estaban viendo lo primero para ellos, como le decimos nosotros al asadón, ¿verdad?, al envidioso, que iban a sacar lo primero para ellos. Y lo demás que sobrara, pues ya lo iban a repartir para los demás. Eso no tiene que estar dentro de nosotros. Algo que también yo he aprendido
que en el liderazgo debe de haber tiene que haber mucha humildad. Cuando se hacen eventos, yo me doy cuenta que hay muchos líderes que quieren estar encabezando los primeros lugares o sentarse en las primeras sillas. Así es. En cuanto a esto debería ser al contrario, los líderes tenían que estar velando que todo el pueblo recibiera lo que supuestamente están dando, están repartiendo. Porque nosotros hemos sido llamados a servir. Gloria a Dios. Aleluya. Y estas características que se tenían que ver, hermano, en los que iban a ser diáconos, no fue de simple vista y mirarlos, aquel me cae bien, yo creo que votemos por este. No tenían que ser características de esa índole, usted tenía que ver que era espiritual. Que si usted se le acercaba para pedirle un consejo, le iba a dar un consejo espiritual, no le iba a decir a decepcionarlo. Por eso que en la iglesia faltan hombros dispuestos y disponibles para que mucha gente se acerque, hermano, con confianza, porque no los ven como líderes, no nos ven como líderes. Pero qué bueno es cuando vemos a alguien como líder y decir, yo me le puedo acercar con toda confianza que sé que nunca me va a decepcionar o defraudar. Van a pasar mis hermanos a recoger ofrenda, escuela dominical. Eso es lo que yo estaba pensando ayer. Hay una película que sacaron que se llama La Forja. Está buena, pueden verla. La Forja. La Forja. Y yo le estaba diciendo a Miguel, le estaba diciendo a mi esposo que cuánto hacen falta hombres de Dios que levanten a más jóvenes. Cuánto hace falta que mujeres de Dios levanten a jovencitas, que le den ese discipulado. Y yo me he dado cuenta que falta eso en la iglesia. Porque a veces las personas o los hermanos no se acercan a nosotros porque no hay esa confianza. Y no hay la confianza en el líder, tanto en la dama como el caballero. Y yo le decía a Miguel, ¿cuánto hace falta eso en la iglesia? Porque a veces uno no se acerca a la persona, hermano, porque lo comentan o lo dicen y no hay esa confianza. Y ahí es donde nos damos cuenta que realmente somos hombres y mujeres de Dios. Que como lo que usted decía, usted puede dar ese consejo a ese joven, a esa dama o a ese caballero, y que esa dama pueda decir, sé que ella no va a decir nada, sé que él no va a decir nada. Sabe que yo he aprendido eso, hermano, que si una hermana me dice, hermana, mire esto, estoy pasando lo otro, yo ni a mi esposo le digo lo que la hermana me dijo a mí. ¿Sabe lo que yo hago, hermano? Yo lo llevo en oración, porque yo sé que ella tuvo la confianza de decírmelo a mí. Oh, sí, amén. Pero yo eso a lo que voy de que cómo hace falta eso en la iglesia. Porque a veces, hermano, no nos acercamos a las personas porque tal vez por el temor a lo que van a decir o lo van a publicar o no sé, o no se lo va a guardar. Y a veces hay personas dentro de las iglesias que sufren solas. Al único que tienen es a Jesucristo. Al único a que vas a mirar es a Jesucristo. Porque no tienes a alguien a quien acercártelo. Y tener esa confianza de decir, estoy pasando por esto. Estoy pasando por lo otro. Ayúdame a orar. Ayúdame a ayunar. Y sí nos hace falta eso, hermano. Realmente sí. Amén. Hermano David, ¿va a decir algo? Sí, hermano, yo quería es
sacar esto de esta conversación, esta opinión de que con respecto a cuando vivimos el primer amor, nosotros solamente, bueno, yo personalmente, lo que yo quería era siempre agradar a Dios, a Jesucristo en todo, y estaba agradecido de todo por cuanto, cómo estaba obrando en mí, de darme una nueva oportunidad, y todo no miraba en realidad los defectos de nadie. Eso viene ya después, con el tiempo, y es donde empieza uno como a sentir así como una decepción, pero en mí no, eso no me perjudicó, porque yo acudí con las personas, los diáconos y los líderes de la iglesia, con el pastor, para pedirles un consejo al respecto, y a fijarme también, poner mucha atención en cada congregación, y mirar, analizar bien la palabra de Dios que se me estaba dando en ese día. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta también, a madurar más, de entender la palabra, de cómo sobrellevar esa situación. Es que sí, empieza uno a mirar todos los defectos de cada persona y también los propios. Y entonces ahí dice uno, bueno, pues entonces, primero hay que trabajar en mí y enseguida, pues, pedirle ayuda a Dios para poder seguir adelante y no fijarnos en lo que los demás negativamente hacen en la iglesia. Amén, amén. Espero que me haya hecho. Amén, hermano. Sí, esto es así. Para los que van empezando en la fe, son los que ellos quieren encontrar. No podemos decir que no va a suceder así, de que nosotros como humanos queremos ver a un líder que nos inspire a buscar de Cristo, a alguien a quien seguir, en el cual podamos confiar. Si yo estoy en una necesidad, que yo pueda acercarme confiadamente y decirle, hermano, fíjese que estoy pasando esto, ayúdeme, ore por mí. Y yo tener esa confianza de decirle a alguien, esto, hermanos, es algo hermoso, porque entonces estamos nosotros diciendo, el hermano sí está buscando del Señor, o la hermana sí está buscando del Señor. Pero cuando yo veo el testimonio y me da tristeza y decir, no, pues así no me le puedo acercar, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a acercarnos? Y es de ahí donde muchos corazones a veces se dañan, porque comienzan a hablar cosas que no se tenían que decir, y ya no fueron con personas espirituales. Fueron con personas que después cambiaron todas las cosas y que trajeron más problemas dentro de la iglesia. Los requisitos que ellos vieron para los que iban a estar sirviendo a las mesas, ellos tenían que estar seguros, los diáconos, que impusieron sus manos como en señal de delegarles a ellos autoridad, tal vez no al nivel de los apóstoles, pero en cierta forma una autoridad espiritual, para que ellos también les ayudaran en lo que era el ministerio de la obra del Señor, porque ellos no iban a poderlo hacer solos, necesitaban a personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos ven a los que les han presentado
Y les dijeron ellos, nos parece bien, pues vamos a orar por ellos. Y algo que fue bien recibido o visto dentro de ellos, que no eran solo de los judíos, sino que también ellos vieron que comenzaron a elegir a personas de los diferentes lugares. Y eso les agradó más, porque entonces dijeron, bueno, para que ellos se den cuenta que aquí no tenemos, no somos como, que tenemos solo prioridad para algunas personas, sino que queremos que todas las demás personas se involucren en la obra del Señor. Que no hayan disensiones de países o etnias o de razas, de color, de nada, no, dentro de la iglesia, sino que todos seamos tomados en cuenta por lo que somos delante de Dios, que todos somos hijos de Dios, todos valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Lucas, que fue el que escribió los hechos, dice, no describe claramente estos hechos, pero están implícitos en los resultados que se registran en este verso 7. Este fue el primer caso de opiniones y sentimientos encontrados en la iglesia apostólica. O sea que sí surgieron problemas desde el principio. El modo en que se resolvió, la dificultad, la bendición que provocó, la manera en que se realizó los nombramientos de los diáconos, es una muestra del buen entendimiento y de la pronta cooperación que deben caracterizar la acción de los pastores y su congregación. Un principio claro que podemos sustraer de esta situación es que cada crisis es una oportunidad guiada por el Espíritu Santo para rendirse más a Él y descubrir una nueva área de fortaleza que resultará en un crecimiento aún mayor dentro de la iglesia del Señor. Si todos los problemas que surgen se saben resolver de la manera eficaz, eficiente y sabiamente guiada por el Espíritu Santo, la iglesia no debe estar supuestamente a sufrir bajas de personas que abandonen la iglesia de Cristo. Si se toman las cartas en el asunto como se deben de tomar, porque acá los problemas serían para encontrar las fortalezas que Dios nos ha dado para ser más unidos como hermanos. No señalar las deficiencias y que sean causa de separación de algunos hermanos que se tengan que ir, sino que eso se convierta en una fortaleza para ser más unidos y que cuando surjan más problemas, digamos entonces, si superamos aquel problema y no pasó a mayores, los problemas que vengan no vamos a dejar que nos socaven dentro de la iglesia y se conviertan en un problema más. Pero la sabiduría está en pedir dirección a Dios. La sabiduría está en el pedir la sabiduría de Dios y actuar. No dejar las cosas como que todo está bien y nada está pasando. No nos podemos hacer de la vista gorda cuando sabemos que hay cosas que hay que tratar. Hay que tomar las cartas en el asunto. Porque somos la iglesia de Cristo, hermanos. Tenemos que seguir para adelante. Para ir cerrando ya, vamos a ver en el apóstol, en primera de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, las cualidades también y requisitos que se tienen que encontrar en aquellos que anhelan el obispado o el servir delante del pueblo de Dios en alguna área de servicio. El punto número 2 dice cualidades de los que ejercen el diaconado en primera de Timoteo 3, 8 al 13. En el inciso A dice puesto a prueba para ejercer el diaconado. Primera de Timoteo 3, 8, 10. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia.
Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Imagínense, hermano, las cualidades que tenemos que pasar. No es nomás de ocupar los cargos dentro de la iglesia. Hay demandas que no son solamente de los hombres, vienen de parte de Dios, en las cuales tenemos que nosotros estar seguros de que estamos aptos para ejercer este ministerio. ¿Por qué? Porque esto tendremos que depender de totalidad del Espíritu Santo. Dios. Imagínense, si alguien se me acerca a mí pidiendo un consejo de sabiduría, yo no le voy a dar la respuesta para meterlo en más problemas. O para que arme más grande el bochinche. Yo tengo que darle una respuesta sabia, que las dos partes salgan lo menos lastimadas o dañadas que se pueda. Pero si yo no tengo el discernimiento del Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde están los líderes que la iglesia tiene que ver? ¿A dónde están esos hombres, esas mujeres que puedan correr con confianza a decirle, hermana, ponga su mano sobre mi cabeza, quiero que ore? Que le tengamos confianza, pues si nosotros los escogimos. Quiere decir que yo encontré en ellos cualidades que yo digo tenían para ser líder. Gloria a Dios. Tenemos que volver, aleluya, al modelo. El modelo ya está establecido, no lo podemos cambiar. Cuando a Moisés se le dio el modelo del altar de Dios, no había otra forma de sustituirlo. Tenía que ser el modelo que Dios le dio, donde iba a habitar la presencia de Dios, donde Dios descendería, donde la Shekinah de Dios se posaría, donde Dios hablaría con Moisés. El modelo ya está establecido. No podemos cambiarle ni darle la forma diferente a las cosas que Dios ya estableció para la iglesia de este tiempo. Lo que Cristo nos enseñó. En el inciso B, para ir terminando, ejerciendo el diaconado con carácter e integridad. Tenemos que tener un carácter, y no simplemente un carácter de que se nos vea una cara enojada, hermano. Nosotros tenemos que ser de un carácter llevadero, que también las personas puedan acercársenos con confianza a bromear en su tiempo, en lo debido, y no decir todo el tiempo anda con cara de limón que nadie se le puede acercar. De todo lo toma personal, cuando uno le hace una broma, todo lo toma personal. No. Tenemos que tener también esa gracia de Dios, pero acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Iba a decir algo, hermano Hugo? Sí. Actualmente, por ejemplo, en aquella época, por primera vez eligieron diáconos, pero para servir. Amén. Para servir a las mesas, porque estaba creciendo la iglesia. Pero actualmente, ¿qué significado tiene el diaconado en una iglesia? Porque se está hablando de los que sirven, que tiene uno que tener, definitivamente, todos tenemos que tener como cristianos una buena actitud, y nuestra vida se supone que ya debe de haber algo, una transformación, y tenemos que tener ya frutos del Espíritu Santo, que es lo más importante, que es lo que nos busca en la iglesia. Entonces, actualmente, ¿qué significado tiene el diaconado en la iglesia, dentro de la iglesia? Porque en aquella época era para servir a las mesas. Amén. Un servicio, ¿no? como nosotros que podamos servir para pero no sé, ahorita no sé, como que he visto que hay otro significado para un diácono. Sí, el trabajo principal era en cuanto a lo social, lo trabajo social, lo que tenía que tener relaciones con los demás hermanos, vamos a decirlo así, o las demás personas. Por eso el trabajo de este tiempo de nosotros es
de estar pendientes en la iglesia, de los hermanos que vienen, socializar, hermanos, sea bienvenido a recibirlo en cualquier cosa que esté a nuestro alcance, brindarle nuestro apoyo. Y también hay tareas acerca de lo espiritual que también podemos cumplir, como lo que el pastor nos pone a hacer al frente a nosotros como diáconos. Hay requisitos, pero por lo que fueron delegados era para el servicio en cuanto a lo social, para que no hubieran desacuerdos en lo social o hubieran que se levantaran personas, ¿verdad?, con teniendo desacuerdos o diferentes decir, yo dije esto, aquel me dijo esto, el otro aquel me dijo el otro, entonces a quién le obedezco. Entonces los diáconos tienen que tener el orden en la iglesia. También estamos para, juntamente con los ujieres, que en la iglesia esté el orden, ¿verdad? Si a algún ujier se le está olvidando hacer algo, el diácono tenemos que estar viendo y decir, este hermano puede hacer esto, por favor. La hermana ya ayúdele, si es una hermana o un hermano, por favor, hermano, ayúdele aquí a este hermano o algo, para que toda la iglesia esté en armonía en cuanto a la unidad, para que lleguemos a lo que pues se espera de la unidad del Espíritu. Pero es más, sí, fue más para lo social, pero también tenían cargo en lo espiritual. No sé si el pastor quiere decir algo. Nada, hermano, pero es que los tiempos van cambiando. Entonces en aquel tiempo era más servicio, atender. Entonces en nuestros tiempos el trabajo del diácono es ser, como quien dice, los que sostienen y ayudan en todo lo que es al pastor. Por ejemplo, usted ve que ya el pastor no tiene que estar viendo qué líder le puede ayudar a servir la Santa Cena. Ya el pastor no tiene que estar a ver qué líder le puede ayudar a bautizar. Entonces ya cuando llama a alguien a la oficina, ya tiene a los diáconos para ir con él y sean testigos cuando él va a corregir o alguna situación. Ya tiene solo 2 personas, tanto mujer como hombre. Si es un caso de mujer, sabe a quién va a llamar. Si es un caso de hombre, sabe que tiene un diácono hombre. Entonces, como el hermano dice, sirven en todo, están pendientes a lo que el pastor no mira. Ellos como diáconos pues le hablan, pastor, y esto, pastor, como acaba de enseñar el hermano Adolfo, pastor, vamos a esto, estoy viendo que está pasando, hay que arreglar esto o hay que ponerle atención. Eso es lo que es el trabajo ahora, no es como los tiempos casi todo servicial, atender mesas, ¿sí me entienden? Entonces vamos cambiando, no podemos seguir siendo como antes porque, pues bueno, estamos en otra civilización ya. Entonces, pero el trabajo es el mismo. O sea, que el día que el pastor no esté, los principales al frente son los diáconos, porque si no hay un copastor, los diáconos. No se pasa. Lo que pasa es que no escuché la pregunta. No, que actualmente, ¿cuál es el significado de tener de ser un diácono en una iglesia? Porque en aquella época pues era para el servicio de ayudar a las mesas con ayuda, porque ese era el tema principal de aquella época. La iglesia estaba creciendo, entonces las ayudas que estaban necesitadas. Pero actualmente, ¿para qué una iglesia necesita un diácono? ¿Cuál es el papel de un diácono actualmente? Ok. Primeramente, el diácono es un servidor. Sirve en las áreas realmente sociales de la iglesia y espirituales, que nos ayudan son consejeros del pastor, son los que pueden hablarle al pastor. Claro, toda la iglesia puede hablar al pastor de alguna situación, pero los diáconos son como los que están delegados por el pastor, ya reconocido por su crecimiento espiritual. El diaconado no debe de tomarse a la ligera, como dice el pensamiento central, porque es la antesala para poder llegar al ministerio más adelante. El que desarrolla bien el diaconado, que es servir en la iglesia, que se sepa que es pacificador, que no es una persona de doble ánimo, que no es una persona en la iglesia y otra persona fuera. El que desarrolla bien el diaconado va ganando una buena reputación, porque dentro de la iglesia, tanto el pastor como la iglesia pueden recomendarlo si se abre un ministerio,
hay una oportunidad para levantar un pastorado, para ser un evangelista, un maestro, y el diácono cuando se desarrolla bien es el que está listo para poder subir a ese nivel. Dentro de la iglesia nosotros hemos tratado de poner a los diáconos a buscar lo espiritual, a que nos ayuden a orar por los enfermos. Están delegados por el pastor para también ayudarnos en intercesión, orar al cliente, por las personas, las necesidades, porque hemos considerado que sí tienen buen testimonio, que tienen sabiduría y que son llenos del Espíritu Santo. Entonces es tarea del diácono mantener ese estándar de vida y exigirse a sí mismo mantener la vida espiritual elevada para no descender y pueda ejercer bien el diaconado. Siempre amiga de que pueda desarrollar lo que Dios quiere con él más adelante. Pero sí, el diaconado no solamente se limita a servir mesas y atender viudas como en aquel tiempo, sino que de ahí salió, ¿verdad? Evangelistas, de ahí pueden salir pastores. Por eso es que no se debe de tomar a la ligera y el diaconado o el diácono o diaconisa de la iglesia necesitan mantener siempre ese estándar de vida. La manera ¿para qué servir? Pues, en la iglesia para atender a asuntos que el pastor no pueda alcanzar a llegar. Hay lugares o hay momentos en los que el pastor no puede llegar por una u otra razón y el diácono toma el lugar del pastor. O sea, es el servicio de atender necesidades que el pastor no alcanza a llegar. Vemos que el pastor es un representante, el diácono es un representante del pastor, según se ha delegado y según se ha enviado. Le decía a mi hermano que no todos pueden estar ahí, ¿verdad? No porque no puedan, sino que si no dan el grado, si no dan el testimonio, si no dan también la altura que debe de estarse viviendo, no se puede promover a una persona al diaconado, porque el diácono es el que escucha muchas cosas que podrían estar pasando con las personas, problemas, situaciones que se necesita una confidencialidad extrema y grande. No todos tienen esa confidencialidad. Imagínense que viene una persona y le haga una pregunta a usted: oye, ¿y cómo está el pastor? ¿O cómo están las personas? O usted estuvo aquí y usted le dé hasta detalle, lujo y detalle de lo que esa persona está pasando, que no está calificado para ser diácono. No se le puede confiar que va a guardar silencio y prudencia para ayudar a la persona que está en problemas en el momento que está en problemas. Entonces no podemos confiar en usted para ser un diácono, aunque tenga tal vez otras cualidades, aunque tal vez sea un buen maestro, un buen predicador, no sé, cualquier otra buena cualidad que tenga, pero por eso no podemos confiar en usted para ser diácono o diaconisa. Yo le bendigo. Amén, gloria al Señor. Así vamos a terminar esta enseñanza. Sí, más que todos los diáconos son los alerones para el ministerio pastoral, que es la ayuda en la cual él descansa, y servimos como escudo también para que cualquier problema que se esté levantando dentro de la iglesia, nosotros tenemos que tratar de minimizarlo y que no sea algo que traiga pues más algo peor dentro de la iglesia. Por eso es que tiene que ser algo a conciencia también, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos autoevaluamos y sabemos hasta dónde nosotros estamos entregados a la presencia del Señor. Vamos a estar de pie y vamos a terminar en esta hora dándole gracias al Señor, y así también no pasar por alto que tenemos que estar, los diáconos teníamos que estar preparados en lo espiritual. Así siempre tenemos que estar en una altura del espíritu para que un día que se manifiesten los espíritus tenemos que estar listos a salir, ¿verdad? Y decir que aquí no manda más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar para ser despedidos y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora por esta oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra, aprender de ella, Dios mío, para beneficio de la iglesia, para seguirla instruyendo, Dios mío, y crecer en el conocimiento de la palabra,
para que nuestro fundamento, Dios mío, no esté fluctuando, sino que estemos sólidamente asentados sobre la roca inconmovible que es Jesucristo, donde tú eres la base de todo, Dios mío, lo que hacemos, oh Dios, donde nada, Dios del cielo, aleluya, pudiéramos llevarlo a cabo si no eres tú que estás en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, síguenos ayudando, síguenos capacitando, Espíritu de Dios, para que todo lo que hagamos sea primeramente de agrado delante de ti, y después, Dios mío, que edifiquemos a tu pueblo, la iglesia que tú compraste. Gracias en el nombre